Es 1988, dentro de una estrecha sala de conferencias en Seúl. Parece más una sala de interrogatorios que un lugar para una conferencia de prensa. 15 de enero, mediodía. Apenas comienza el año. Hace mucho frío afuera, pero dentro de la sala se siente una tensión aún más intensa. El lugar está lleno de periodistas. Las cámaras están enfocadas en una mesa y todos saben que esta no será una conferencia de prensa ordinaria. Momentos después, una niña entró lentamente mientras era vigilada de cerca por los guardias. Su rostro estaba pálido. Miraba hacia abajo y se sentó en silencio en la mesa en medio de la sala. Se notaba claramente en su expresión y movimientos el intenso nerviosismo y el peso de lo que llevaba dentro. Permaneció en silencio durante un momento. Después, comenzó a hablar. Y ahí empezó una de las confesiones más aterradoras en la historia de Corea del Sur. Esta es la confesión de la mujer detrás del atentado con bomba en el vuelo 858 de Korean Air, un crimen registrado como uno de los ataques terroristas más horribles en la historia de Corea del Sur. En noviembre de 1987, el vuelo 858 de Korean Air despegó del Aeropuerto Internacional Saddam en Bagdad con destino a Seúl. El avión cruzó el Océano Índico sin problemas. Todo era normal. El viaje era tranquilo y no había ninguna señal de peligro, pero después de aproximadamente 9 horas desde su despegue, el avión perdió comunicación de repente y desapareció por completo. Más tarde, se supo que alrededor de las 2:01 de la tarde hora de Corea, el vuelo envió su último mensaje. Según el informe, todo estaba normal y el avión seguía la ruta correcta de Bangkok a Seúl. Pero solo unos minutos después, desapareció del radar. De inmediato, los controladores de tráfico aéreo entraron en pánico. Toda Corea del Sur fue puesta en alerta de emergencia. Nadie sabía realmente qué le había pasado al avión. En las primeras horas del incidente, muchos esperaban que tal vez el avión solo había sido secuestrado. Preferirían que eso fuera lo que pasó, en vez de pensar que se estrelló por una falla grave. Pero había algo que no cuadraba. No hubo señal de auxilio, ni llamada de emergencia, ni ninguna advertencia del piloto. Solo unas horas después, salió a la luz la impactante verdad. Las autoridades descubrieron que el avión explotó mientras estaba en el aire. No fue un accidente, fue un ataque planeado. Había explosivos que fueron introducidos clandestinamente en el avión. Las 115 personas a bordo, incluyendo a la tripulación, murieron instantáneamente por la fuerza de la explosión. Al principio, no había pruebas sólidas que demostraran que se trataba de un ataque terrorista planeado. Sin embargo, las autoridades rápidamente anunciaron esa posibilidad. Un día después de la tragedia, el vicepresidente de Korean Air, que en ese momento estaba en Bangkok para supervisar la situación, dijo que creía que la desaparición del avión se debió a un atentado terrorista con bomba. Explicó que la aeronave desapareció repentinamente sin ninguna llamada ni señal de emergencia del piloto, por lo que era muy probable que hubiera ocurrido una explosión repentina dentro del avión. Incluso el ministro de Defensa de Corea del Sur señaló a Corea del Norte como el principal sospechoso. Según él, este es un crimen que casi ningún otro país podría cometer, excepto Corea del Norte. Por eso, de inmediato comenzó una amplia búsqueda aérea y marítima centrada en la última ubicación, por donde se cree que pasó el avión desaparecido. La amplia búsqueda se centró en el mar al sureste de Myanmar, que en ese entonces aún era conocido como Birmania, entre Tailandia y Myanmar. Se enviaron helicópteros para rastrear la selva y el mar con la esperanza de encontrar cualquier rastro del avión desaparecido. Pero después de 10 días sin ningún resultado, el gobierno de Corea del Sur suspendió oficialmente la operación de búsqueda. Aunque los equipos de rescate no encontraron los restos principales ni la caja negra, se encontró un bote salvavidas. Se dice que fue mostrado en los medios como una de las principales pruebas de la explosión. Según las autoridades, está claro que hay daños que podrían haber sido causados por una explosión muy fuerte. Al mismo tiempo, los pescadores y residentes en Tailandia comenzaron a encontrar piezas de metal, partes del avión y objetos personales flotando en el mar o atrapados en sus redes. Desafortunadamente, antes de que supieran lo importantes que eran como evidencia, muchos ya habían sido vendidos como chatarra. Pasaron 2 años más antes de que finalmente se encontrara los restos principales del avión. Esto fue posible gracias a preguntarles a los pescadores locales tailandeses, de donde obtuvieron diversos restos. Las autoridades localizaron la ubicación exacta donde cayó el avión y finalmente recuperaron los restos del avión del fondo del mar.
el mismo día en que desapareció el vuelo 858 de Korean Air. Estaba programado para hacer una escala en el Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi, en Abu Dhabi. Allí, 2 pasajeros bajaron del avión. Un hombre japonés y una joven que ambos dijeron ser turistas comunes. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las autoridades notaran que sus pasaportes eran falsos. El hombre usó el nombre Shinichi Hachia, quien supuestamente tenía 70 años, mientras que la mujer se presentó como Mayumi Hachia, de 25 años. Después de ser arrestados, intentaron quitarse la vida, usando cápsulas de cianuro que habían escondido en secreto dentro de un estuche de cigarrillos. El hombre murió de inmediato después de tragar el veneno, pero la joven fue salvada porque los doctores actuaron a tiempo. Inmediatamente le realizaron un lavado gástrico, o la limpieza del contenido de su estómago, para eliminar el veneno. Aunque sobrevivió, fingió estar inconsciente durante mucho tiempo. Al principio, las autoridades pensaron que solo eran unos criminales, que intentaron huir por otro caso. Incluso comenzó el proceso para devolverlos a Japón para ser investigados allá. Pero todo cambió cuando se descubrieron las cápsulas de cianuro. El gobierno de Corea del Sur sabe que el uso de cianuro para suicidarse, en caso de ser capturados, es uno de los métodos conocidos de los agentes de Corea del Norte, para no poder dar información a sus enemigos. Por eso, de inmediato profundizaron la investigación. Más tarde, los investigadores descubrieron que sus pasaportes estaban falsificados de manera muy profesional. El pasaporte de la mujer pertenecía realmente a una ciudadana japonesa llamada Takeshi, mientras que el que usó el hombre estaba basado en la identidad de un verdadero ciudadano japonés llamado Shinichi Hachia. No pasó mucho tiempo. Las autoridades trasladaron a Seúl a la sospechosa, Kim Hyun-hui. El caso fue puesto bajo investigación de la Agencia de Planificación de Seguridad Nacional, la agencia de inteligencia de Corea del Sur en ese tiempo. Rápidamente descubrieron la verdadera identidad de los dos. Resultó que no eran turistas japoneses, eran agentes secretos de Corea del Norte que se hicieron pasar por padre e hija japoneses para no levantar sospechas. Sus verdaderos nombres eran Kim Seung-il y Kim Hyun-hui. Los nombres Shinichi y Mayumi solo eran alias que usaron en su misión. Más tarde, también se reveló que Kim Hyun-hui pertenecía a la División de Inteligencia e Investigación Extranjera de élite del Partido de los Trabajadores de Corea. Sin embargo, seguía siendo una gran incógnita para todos. ¿Por qué Corea del Norte enviaría agentes secretos para hacer explotar un avión de pasajeros de Corea del Sur? Según las investigaciones posteriores, este plan comenzó bajo la supervisión de Kim Jong-il, el ex líder de Corea del Norte, quien supuestamente fue quien dio las directrices para esta operación. En 1987, las dos Coreas estaban en una etapa muy importante y tensa. Corea del Sur seguía preparándose para ser anfitrión de los Juegos Olímpicos de Verano de 1988 en Seúl. Por eso, fortaleció aún más su reputación e influencia en todo el mundo. Mientras tanto, la situación en Corea del Norte era todo lo contrario. Mientras China y la Unión Soviética comenzaban a implementar reformas y políticas más abiertas, Pyongyang sintió aún más que estaba quedándose atrás y separándose de la comunidad internacional. Corea del Norte se enfureció mucho por la inminente Olimpiada de Seúl, especialmente al enterarse de que tanto los países del bloque comunista como los países del mundo libre participarían. Para muchos países, las Olimpiadas son un símbolo de unidad y paz, pero para Corea del Norte, esto era un gran triunfo para Corea del Sur ante los ojos del mundo. Por eso, vigilaron aún más de cerca todo lo que sucedía en el país vecino. Corea del Norte incluso intentó pedirle a Corea del Sur y al Comité Olímpico Internacional que Corea del Norte también fuera coanfitriona de algunos eventos olímpicos. Pero su solicitud fue rechazada de inmediato. Al mismo tiempo, Corea del Sur enfrentaba problemas políticos. Hubo protestas masivas conocidas como la Lucha Democrática de Junio, así como una acalorada elección presidencial. Corea del Norte vio esto como una oportunidad para aprovechar el caos. Ahí comenzaron a planear una operación con el objetivo de desestabilizar la sociedad surcoreana y destruir su credibilidad antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos. Su plan era simple, pero muy peligroso. Si ocurrían ataques terroristas consecutivos en el país anfitrión de los Juegos Olímpicos, que es un símbolo de paz y unidad, el mundo podría perder la confianza en la capacidad de Corea del Sur para garantizar la seguridad de los atletas y visitantes.
Si eso sucedía, es posible que los Juegos Olímpicos de Seúl fueran cancelados o trasladados a otro país. En pocas palabras, querían usar el miedo al terrorismo para cambiar la opinión del mundo y evitar que los Juegos Olímpicos se llevaran a cabo en Seúl. Según las investigaciones posteriores, esta estrategia fue implementada bajo el liderazgo de Kim Jong-il, quien en ese entonces supervisaba las políticas de Corea del Norte contra Corea del Sur. Tampoco es la primera vez que Corea del Norte ha sido vinculada con este tipo de incidente. En 1986, una semana antes de que comenzaran los Juegos Asiáticos de 1986, hubo una explosión en el Aeropuerto Internacional de Gimpo. Hasta ahora, no se ha identificado oficialmente a los responsables, pero se cree ampliamente que Corea del Norte estuvo involucrada en dicho atentado. Mientras se acercaba la inauguración de los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988, Kim Jong-il ideó un plan aún más peligroso. Su objetivo era hacer explotar un avión de pasajeros de Corea del Sur. Mientras el avión estaba en el aire, su intención era sembrar miedo, caos y desconfianza en todo el país. Para asegurar el éxito de la operación, eligieron cuidadosamente a 2 agentes altamente capacitados para la misión. Los elegidos fueron Kim Se-jong-il y Kim Hyun-hui. Kim Se-jong-il tenía ya 70 años en ese entonces y llevaba mucho tiempo realizando operaciones secretas contra Corea del Sur desde la década de 1950. Mientras tanto, Kim Hyun-hui era una mujer de 25 años que se graduó en idioma japonés en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pyongyang. Debido a su habilidad en el idioma y la cultura japonesa, formaba parte de un grupo selecto de especialistas entrenados para misiones secretas en el extranjero. Aunque aún no tenía experiencia en operaciones reales en ese entonces, pasó por un entrenamiento sumamente riguroso. Le enseñaron a vivir como un verdadero ciudadano japonés, desde la forma de hablar, actuar, comer y relacionarse con los demás. Incluso los gestos o hábitos más pequeños que pudieran revelar su verdadera identidad fueron corregidos repetidamente hasta que era casi imposible notar que él era un agente de Corea del Norte. El 7 de octubre de 1987, Kim Jong-il y Kim Hyun-hui recibieron una orden escrita de Kim Jong-il para llevar a cabo su misión. Después de casi un mes de preparación, salieron de Pyongyang y se dirigieron a Viena. En cada cruce de frontera, usaron pasaportes falsos y se hicieron pasar por ciudadanos japoneses para no levantar sospechas. Al llegar a Austria, se alojaron en un hotel y allí realizaron la última etapa de preparación para la misión. Su objetivo era el vuelo 858 de Korean Air, un avión de pasajeros que volaría de Irak a Seúl, con paradas programadas en Abu Dhabi y Bangkok. Después de comprar boletos hacia Irak, también organizaron su plan de escape para asegurarse de poder alejarse rápidamente después de completar la misión. Mientras estaban en Austria, un hombre que se cree que también era agente de Corea del Norte, les entregó una radio portátil Panasonic, pero no era una radio común y corriente. Dentro de ella estaba escondida una pequeña cantidad de explosivo plástico, un tipo de explosivo que es suave, fácil de moldear y se puede pegar a casi cualquier cosa. Es de color blanco y se parece a la masa, por lo que es fácil de esconder sin que se note de inmediato. Otra razón por la que eligieron usarlo es porque en ese tiempo casi no era detectado por los escáneres de rayos X y los detectores de metales para explosivos. Antes de subir al avión, cuidadosamente abrieron la radio y colocaron el explosivo dentro. Después, volvieron a poner todas las piezas para que la radio siguiera funcionando y pareciera un objeto común en caso de que la inspeccionaran. Luego colocaron el temporizador, programado para explotar después de aproximadamente 9 horas. Después de esto, pusieron la radio dentro de una bolsa de compras y abordaron el vuelo 858 de Korean Air. Cuando el avión llegó a su primera parada en Abu Dhabi, dejaron silenciosamente la bolsa con la bomba oculta en el compartimiento superior. Luego bajaron del avión sin ser notados por los demás pasajeros ni por la tripulación. Mientras el avión continuaba su viaje hacia Bangkok, el temporizador seguía contando el tiempo restante antes de la explosión. Al llegar la hora señalada, alrededor de las 2:05 de la tarde del 29 de noviembre de 1987, la bomba explotó con gran fuerza mientras el avión estaba en el aire sobre el Océano Índico. En un instante, el avión se hizo pedazos. Todos los 115 pasajeros y tripulantes murieron al instante. Al principio, nadie supo cuál fue la verdadera causa de la explosión. La verdad comenzó a salir a la luz solo al día siguiente,
cuando los investigadores obtuvieron información nueva e importante. Un hombre y una mujer que se hicieron pasar por turistas japoneses intentaron salir del país usando pasaportes falsos. Planeaban volar a Roma desde el aeropuerto de Bahrein. Mientras inmigración revisaba el pasaporte de la mujer, a nombre de Mayumi Hachia, notaron que el número de pasaporte era falso. Por eso, de inmediato los detuvieron y los sometieron a una investigación exhaustiva. En ese momento, el avión en el que debían viajar rumbo a Roma ya había partido. Sabían que su verdadera identidad ya había sido descubierta. También sabían que si los atrapaban y los obligaban a confesar, no solo ellos serían castigados. Bajo el sistema de Corea del Norte, sus familiares también podrían ser enviados a campos secretos para prisioneros políticos, así como los oficiales que los entrenaron. Esto es parte de lo que llaman responsabilidad colectiva, donde se castiga a toda la familia cuando un miembro falla o causa vergüenza al Estado. Por eso, mientras los investigaban, Kim Seung-il y Kim Hyun-hui intentaron quitarse la vida usando cápsulas de cianuro que habían guardado durante mucho tiempo dentro de un estuche de cigarrillos. Kim Seung-il murió de inmediato después de tragar el veneno, mientras que Kim Hyun-hui fue salvada porque la llevaron al hospital antes de que el efecto del cianuro se propagara completamente. El 14 de diciembre de 1987, fue trasladada a Corea del Sur para continuar la investigación allí. Al llegar a Seúl, el mundo entero se sorprendió al saber que una de las personas detrás del ataque era una joven de solo 20 años. Después de una serie de interrogatorios en la sede principal de la Agencia de Inteligencia de Corea del Sur, finalmente confesó. El 15 de enero de 1988, Kim Hyun-hui admitió que ella fue una de las responsables del atentado con bomba en el vuelo 858 de Korean Air y dijo que llevó a cabo la operación por orden directa de Kim Jong-il. En ese momento, las autoridades confirmaron oficialmente que la desaparición del vuelo 858 de Korean Air fue un ataque terrorista planeado por agentes de Corea del Norte. Después de un largo juicio, Kim Hyun-hui fue condenada a muerte el 27 de marzo de 1991. Pero solo 16 días después, el 12 de abril de 1991, el público se sorprendió cuando se le concedió un indulto presidencial especial. Roh Tae-woo explicó que quería perdonar a Kim Hyun-hui porque la consideraba un testigo importante en la historia, una persona que podría arrojar luz sobre la forma en que opera Corea del Norte. Sin embargo, esta decisión se volvió controvertida. Muchos no podían aceptar que una persona que admitió estar involucrada en la muerte de 115 personas inocentes fuera liberada en lugar de recibir la pena de muerte. Después de ser perdonada, Kim Hyun-hui permaneció en Corea del Sur, donde reside hasta la actualidad. En 1993, publicó sus memorias donde contó su vida como agente de Corea del Norte y relató los acontecimientos que llevaron al atentado contra el vuelo 858 de Korean Air. Años después, en 1998, se casó con uno de los oficiales de inteligencia que formó parte de los que la investigaron y la interrogaron después de ser capturada. En los años siguientes, también apareció varias veces en los medios y concedió entrevistas sobre su pasado. También pasó por varios programas de rehabilitación y reeducación como parte de su nueva vida. En Corea del Sur, actualmente permanece bajo la protección y estricta vigilancia de la inteligencia surcoreana debido a la naturaleza sensible de su pasado y a las posibles amenazas a su seguridad. En varias entrevistas, ha repetido muchas veces que lamenta profundamente el papel que tuvo en la tragedia. Según él, donó todas las ganancias de su libro a las familias de las víctimas como una pequeña forma de pedir perdón. También dijo que ha dedicado el resto de su vida al arrepentimiento, a pedir perdón y a recordar las vidas inocentes que se perdieron por esa tragedia.